Listo, un saludo muy especial. Bueno, nos encontramos hoy en un nuevo episodio más de estos capítulos de webinars, una alianza estratégica construida por Presta Salud y Positiva, dando a conocer este nuevo modelo de abordaje psicosocial a través de la estrategia Positivamente Más, porque nuestra intención y nuestra orientación está enfocada a brindar espacios o construir espacios sanos, seguros y felices, porque tu salud y tú son nuestra prioridad. Y bueno, esperamos que también sea la de cada uno de ustedes. Déjenme ir sabiendo cómo se encuentran el día de hoy a través del chat, cómo estamos para esta tarde, cómo nos sentimos. eh, Todavía iniciando semana, ¿cierto? Bueno, antes de iniciar, me permito presentarme para quienes son nuevos en estos espacios. Mi nombre es María Camila Cardona Meneses, psicóloga de profesión con especialización en seguridad y salud en el trabajo, y actualmente me encuentro cursando un máster en neuropsicología clínica, apasionada por estos espacios. Muchos de ustedes ya me han escuchado este discurso, pero pues es importante para mí siempre dar a conocer esta vocación que siento por acompañar a las personas a encontrar esas herramientas que les permita promover esa calidad de vida y que más que espacios organizacionales que somos donde mayor tiempo pasamos. Antes de dar a conocer el tema de hoy, quiero darles a conocer la ruta de conocimiento con la cual se va a trabajar en el transcurso de esta semana o se inició trabajando el día de ayer. Iniciamos hablando sobre la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se generaron tres espacios enfocados principalmente a abordar dicha situación que considero yo se ha vuelto un problema de salud pública porque cada vez aumentan más y más. Entonces, qué importante que se hayan llevado a cabo tantas cosas aquí en el departamento del Quindío. Se lanzó desde la Secretaría de Salud una semana dedicada netamente a abordar estos temas, toda enfocada en sensibilización. Qué bueno que ustedes busquen en sus lugares donde viven también qué más se va a estar realizando esta semana. Marvi, un gusto, qué chévere, es de Santander. Saludos por acá desde el Quindío. Después continuamos hablando desde el empoderamiento femenino, nuevas masculinidades en los entornos organizacionales, cambiando la narrativa, entornos laborales libres de violencia hacia la mujer. Estos cambios de narrativa se conectan con el hecho de que hoy en día contamos con mujeres empoderadas, en búsqueda de su actualización permanente en conocimiento, en desarrollo personal, en crecimiento, y hombres que acompañan y apoyan a estas mujeres para que sigan brillando por sí solas. Hoy iniciaremos este espacio hablando de cultura organizacional y clima laboral como bases de fortalecimiento empresarial. Posteriormente hablaremos de trabajo en equipo y colaboración y cerraremos la jornada de hoy hablando de desarrollo de liderazgo saludable. Mañana nos encontraremos en horas de la mañana para abordar temas como gestión del cambio organizacional, empresas resilientes, inteligencia emocional en el trabajo, esa habilidad que nos permite a nosotros adaptarnos muchas veces ante las situaciones adversas si conectamos la resiliencia con esas respuestas basadas en la inteligencia emocional, diversidad e inclusión en empresas que transforman. El jueves iniciaremos el jueves hablando de plan de ajustes razonables, ese plan que se vuelve tan necesario para incluir a los trabajadores. Yo creo que no se trata de una inclusión porque tenga una condición específica, pero cada uno de nosotros contamos con particularidades que probablemente necesitemos de ciertos ajustes para desempeñarnos cada vez mejor. Empresas humanizadas, programadas de bienestar laboral. Y cerraremos el jueves hablando de la evaluación de factores psicosociales. Seguramente en sus empresas, ya se les comentaba ayer, más o menos esta es la época donde muchas organizaciones inician ese proceso de evaluación de riesgo psicosocial o iniciarán el año haciéndola. Entonces, qué bueno que ustedes empiecen a tener conocimiento sobre esta área. Y el viernes cerraremos y finalizaremos con los webinars de este año eh, sobre el manejo del tiempo y productividad en el ámbito laboral, construcción de una cultura de seguridad, un reto organizacional permanente y creatividad y salud mental, dos salidas en la resolución de conflictos en las organizaciones. Entonces hoy martes 26 de noviembre, hablaremos sobre cultura organizacional y clima laboral como base del fortalecimiento empresarial. Hablaremos sobre algunos conceptos, un modelo teórico principal, instrumentos de evaluación, acciones de transformación. Aunque instrumentos de evaluación no tocaremos muy a grosso modo, pero hablaremos de esas bases
para que adaptemos estas definiciones a un modelo de construir un instrumento de evaluación. Estos son los acuerdos que siempre les doy a conocer, me parece fundamental, creo que en todo tipo de relación se deben de establecer acuerdos. Así estemos a través de esta pantalla, no vea sus rostros, yo les invito a que establezcamos este acuerdo. Qué chévere que este espacio pueda fluir desde una dinámica funcional, relacional, que sea un espacio de diálogo de saberes, que no sea yo únicamente quien hable desde este espacio, sino que cada uno con el rol que ocupa en sus contextos familiar, laboral, social, seguramente que tiene grandes experiencias que le han permitido construir saberes y qué bueno que las podamos compartir aquí. Espero que esa comunicación sea basada en la efectividad y la afectividad muchas veces cuando participan alguno coincide con eso que dijo el compañero y podemos precisar sobre esos comentarios, puntualizar algún aspecto y pues que de verdad sintamos que es un ambiente de respeto hacia el otro, que hablamos del tacto humano, la validación y reconocimiento de ese otro como un otro diferente a nosotros, pero que a pesar de esa diferencia podemos construir y que nos permitamos estar en este momento presentes, conectados con este aquí, ahora, para que esto se dé de la mejor manera. Si ustedes consideran pertinente incluir algún otro acuerdo, son bienvenidos a dárnoslo a conocer. Entonces, después de mencionados estos acuerdos, siendo coherente con ellos, los invito a que nos permitamos 4 minuticos como de respiración consciente, de nivelarnos un poco ya después de haber pasado media jornada laboral. Em, y bueno, para que iniciemos este espacio de la mejor manera. Empezar a prestar atención a nuestra respiración como un ancla para establecernos en el momento presente. Siéntate cómodamente, procurando que tus pies toquen el piso. Coloca tus manos sobre tus muslos y relaja tus hombros. Cierra tus ojos o descansa la mirada en un punto fijo en el piso, de manera que si llegas a distraerte y comienzas a mirar en otras direcciones, puedas fácilmente. Deja que tu columna crezca alta como el tronco de un gran árbol. Está derecha, pero no rígida. Nota tu cuerpo en este espacio y date el tiempo de identificar cómo te sientes. Ahora, el flujo de tu respiración. No es necesario que respires de una forma especial. Tu cuerpo sabe cómo respirar. Simplemente siente el aire entrar en tu cuerpo cuando inhalas y salir de tu cuerpo cuando exhalas. Si al intentar prestar atención a tu respiración te distraes con otros pensamientos, emociones o sensaciones corporales, nota eso que te distrajo y luego intenta dejarlo ir, regresando tu atención al flujo de tu respiración. Sigue prestando atención a tu respiración por unos momentos más. Nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir.
Cuando te sientas listo, lentamente abre tus ojos y regresa tu atención al espacio donde te encuentras. Bueno, volvemos a este momento presente, cómo nos fue con ese ejercicio de relajación, de respiración consciente. Nosotros todo el tiempo respiramos, pero ¿qué tan conscientes somos del aire que entra a nuestros pulmones, oxígeno que recibe nuestro cerebro cuando le permitimos esos minutos de regulación, de relajación? Entonces, es importante que nos regalemos estos minuticos. Yo sé que no todas las personas conectan con ese tipo de ejercicios y realmente es difícil empezando a conectar con ellos, pero se logra. Se logra con el tiempo. Es un ejercicio que científicamente ya ha sido comprobada su efectividad, entonces los invito a que ojalá pueda ser parte de su rutina diaria, si sea por minuticos. Bueno, eh, hoy vamos a hablar sobre cultura organizada. Empezar conociendo qué comprenden ustedes por cultura organizacional. Aquí les doy algunas bases en esta imagen. Con base en lo que vemos en esta imagen, ¿cómo construirían ustedes un concepto de cultura organizacional? Déjenme, acá los voy leyendo, tengo acá el celular a un ladito. Vamos a tomarnos 2 minutitos para pensar qué podrá ser cultura organizacional, cómo se puede comprender con base en lo que observamos, qué podemos definir sobre cultura organizacional. Bueno, por aquí tenemos, son los valores, creencias, normas y reglas que definen el comportamiento de una organización. Súper claro, Adriana. Así es, de alguna forma, esos son los componentes que tenemos ahí. Liliana nos dice, como imagen es la unión de los valores, normas, creencias y la identidad de cada organización en cumplimiento de su misión y visión. Así es. Como ustedes lo están diciendo, agrupamos todos estos conceptos, cada uno tiene sus particularidades y podríamos hablar que todo esto se concluye en la personalidad de una organización, ¿cierto? Cada uno de nosotros también tenemos estos componentes que hacen parte de nosotros y nos llevan a actuar de una determinada manera. ¿Y qué factores influyen en esa cultura organizacional? ¿Cómo se establecen esos valores, esas creencias, esas normas? Con base en el contexto también en el que nos encontramos. Muchas veces influye la cultura de la región como tal donde está ubicada esa empresa. Digamos, Valle del Cauca, si está hacia el oriente antioqueño, bueno, según ese lugar, pues también van a ser uno de los valores, las creencias, las normas, lo que va a generar una identidad en esa organización como tal. Entonces, hablamos que es esa personalidad, eso que identifica y como nos dice Liliana, está muy lineado con la misión y la visión. Y el ideal es que de verdad esa cultura organizacional sea coherente en su actuar, porque muchas veces nos vamos a leer esos valores corporativos, esas normas establecidas en el reglamento interno de trabajo y no encontramos mucha coherencia y ahí es donde empezamos a ver comportamientos organizacionales poco saludables que conllevan a considerarse un riesgo psicosocial dentro de la organización. Entonces hay que comenzar por identificar cuáles son los
eh, por primera vez en organización, hay un dicho que dice, el empleado debe adaptarse a la empresa y no la empresa al colaborador. Una dinámica al contrario, ¿cierto? Pero entonces, yo como ser humano, ¿qué debo tener también para poderme adaptar a esa empresa? O sencillamente no coincido con esos valores, esas normas, esas creencias instauradas en esta cultura organizacional, en esta cultura corporativa, entonces, por ende, tomo distancia. También puede pasar, ¿cierto? No todos somos afines a ciertas situaciones y como empresarios hay que trabajar en esa coherencia entre ambos aspectos. Cuando hablamos de valores y principios, se definen qué es importante para la empresa, o sea que lo podríamos conectar, como nos decía Liliana, con esa misión y esa visión ya establecida, que incluso debo orientarla. Ariana nos dice, así es, uno se adapta a la empresa a no ser de que seas un líder que puedes dar algo a esa empresa para cumplir metas. Totalmente, Adriana, coincido contigo. Yo creo que es un factor muy importante el hecho de que haya un liderazgo proactivo. Es válido yo llegar a una organización y adaptarme a ciertas circunstancias, pero también importante e interesante yo llegar y observar ciertas situaciones y qué bueno encontrar algunas propuestas que ayuden a mejorar. Como toda situación en la vida, nada es perfecto ni llegará a serlo, pero si yo puedo observar ciertas situaciones que no aportan al bienestar organizacional, pues qué bueno yo empezar a hacer un análisis proactivo y venga, ¿qué podemos construir? ¿Qué podemos que de verdad aporte a un clima organizacional funcional y más que de este va a depender la productividad, el alcance de objetivos organizacionales y como finalidad de todo esto, un posicionamiento en el sector económico industrial, pues que promueva ese posicionamiento o ese reconocimiento de la empresa. Normas y reglas implícitas, entonces, guían las interacciones diarias y las decisiones estratégicas. Entonces, cuando yo ingreso a un colaborador nuevo a mi empresa, ¿qué es lo primero que voy a entregarle? Mire, este es su perfil de cargo, estas son sus funciones, lo que debe realizar, sus competencias organizacionales, es decir, lo que esperamos que todos los colaboradores, por el hecho de ser parte de esta organización, realicen y lleven a cabo o desarrollen esas competencias del ser, porque para nosotros es muy importante, hace parte de esos valores, principios corporativos, el hecho de trabajo en equipo, el respeto por el otro, la comunicación asertiva. Entonces, cómo yo empiezo a moldear a ese colaborador desde el momento en que se me incorpora. Para que una cultura corporativa, organizacional permanezca en el tiempo, hablémonos de una cultura corporativa saludable, pues debo iniciar desde ese primer momento en que genere un proceso de inducción a darle claridad a la persona y durante el tiempo mantenerlo. Porque sí, yo puedo decir muchas cosas en ese inicio, en ese proceso de inducción, en ese proceso de selección, pero resulta que cuando la persona ingresa ve que hay otro tipo de comportamientos y de alguna forma aquí empezamos a ver el proceso de comportamiento de las masas, como de alguna forma se van adhiriendo ciertos comportamientos con el fin de decir, bueno, así actúan en esta organizacional, por ende yo me adapto a ella y resulta que eso no es lo que estamos buscando. Hay unos estilos de liderazgo que van a influir también. Yo creo que el líder, tenemos una cabeza, ¿cierto? Ese empresario, ese gerente que tiene una visión, una misión para esta empresa, que busca transmitírsela a sus colaboradores, pero yo creo que los líderes son los ojos, los oídos de los gerentes en esos espacios donde él no puede estar. Es la voz de ese gerente. Recuerdo mucho un gerente, lo digo incluso recordándolo con mucho cariño, que él siempre decía, nos decía a los del área de gestión de talento humano, seguridad en el trabajo, a los líderes de las áreas, les decía, es que esta es mi forma de ver y esta es mi forma de dirigir y yo quiero que ustedes lo transmitan. Yo no quiero que ustedes constantemente me estén comunicando a mí qué paso deben dar. No, si ustedes creen que eso que van a hacer está en función del bienestar de la empresa y del colaborador, actúen. Desde que no vaya a hacerle un daño a ninguna de esas dos partes, háganlo de la mejor manera. Y yo creo que desde ahí se parte también esos estilos de liderazgos deben de influir en cómo se comunican, eh,
esa visión que se quiere proyectar y todo esto está interconectado. De alguna forma podemos verlo como entes aislados, pero siempre va a haber una conexión. ¿Qué impacto empresarial vamos a tener? Se alinea con los empleados, con la misión y la visión de la organización, fomentar un sentido de pertenencia, mejorar la toma de decisiones al proporcionar un marco ético y operativo. Esta imagen me parece muy interesante porque para que una cultura organizacional permanezca en el tiempo, para que hayan unos valores corporativos que se lleven a cabo, deben haber colaboradores interesados y conectados con la misma. Y para que influyan de manera natural, pues esos valores corporativos no deben ser formados a la fuerza en esos colaboradores, sino que incluso yo cuando realizo mis procesos de selección, pues esta ha de ser una forma también de filtrar, venga, cuáles son los valores corporativos de esta organización. Por ende, yo voy a buscar, y esos son las competencias del ser o competencias organizacionales que deben de estar explícitas dentro de los perfiles de cargo. Dentro de ese proceso de selección que yo voy a realizar, debo de tener muy claro, porque si no, después va a ser un proceso complejo esa adaptación también de los colaboradores. Y aquí comenzamos a conectarlo con este tema del clima laboral. El clima laboral se comprende como la percepción que tienen los empleados sobre su entorno de trabajo. Es una fotografía dinámica que refleja cómo los colaboradores experimentan su día a día en la empresa. El clima laboral se comienza a construir con base en los valores ensabrados en cada uno y por eso, pues, qué bueno yo poder reclutar personas que estén muy afín con lo que se ha venido proyectando. Hay diferentes componentes que influyen en el clima laboral y son esas relaciones interpersonales, em, las condiciones laborales también que yo brinde, si hay equidad, si hay justicia, si hay una escucha proactiva, pues seguramente esas relaciones interpersonales van a estar conectadas y no se van a generar comentarios y demás. Reconocimiento y desarrollo y pues esa comunicación asertiva. Clima laboral y cultura corporativa va a estar siempre conectado porque esas relaciones interpersonales van a ser o son la base de relaciones sociales saludables y esa interacción que permanece a lo largo del tiempo me habla de una cultura organizacional que permanece. Uno llega a muchas instituciones y hace poco acompañaba a una empresa y hablábamos, sí, las funciones de cargo y decía, no, acá lo llamamos actividades. Entonces uno empieza a ver que hay lenguajes diferentes. Entonces mientras me adapto a este proceso, yo sé que si yo digo acá, no sé, funciones contractuales, ellos me pueden comprender, pero va a ser más fácil y va a ser un clic más inmediato si yo digo, sí, las actividades que usted tiene que ejecutar, las actividades laborales, o si no, se puede generar una interpretación sesgada del concepto. Así sepamos que puede ser un sinónimo de la palabra, pero cosas tan simples como esa van a influir en que haya una comunicación eficaz y eficiente en el momento de una interacción. Quiero mostrarles este video de las hormigas, que esta película, cuando vamos a consultar fuentes organizacionales y demás, ha sido de ejemplo. Varios de sus como escenas de sus escenas son muy conectadas o con cultura organizacional o con el manejo de las emociones, la comunicación y demás. Entonces quise traerles este pequeño corto y quiero que con base en lo que observamos allí hagamos como un análisis y continuemos el proceso de Claro, este tema. quiero operar desde el interior. Luego lo elevaremos. Luego lo elevaremos sobre el hormiguero y lo ocultaremos en un árbol. Y justo cuando Hopper y sus secuaces estén abajo, soltaremos el ave y ahuyentaremos a los saltamontes. Requerirá la participación de todos para hacer de este plan una realidad. Sé que no acostumbramos cambiar las tradiciones, pero si nuestros antepasados pudieron construir este hormiguero, estoy segura de que podemos unirnos para construir este pájaro.
No, 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 no. ¡Auxilio! ¿Dónde está la línea? ¡Desapareció! ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Somos profesionales capacitados. Conserven la calma. Vamos a rodear el obstáculo. ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. Oh, ¿qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así, así. ¡Eso! Van muy bien. Por aquí, por aquí. Sigue mis ojos, no te distraigas. Y aquí tienes la línea. Gracias, gracias, señor Suelo. ¡Es perfecto! Despacio, un poco más. ¡Ya está! ¡Listo! Por aquí, por acá, un derecho, un revés. ¡Rebequique! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! Oigan, soy una hermosa mariposa. ¡Perfecto! ¡Muy buen trabajo! ¡Qué bien lo hacen! Bueno, ¿qué pudieron observar ustedes en este video de lo que veníamos hablando? ¿Qué valores, qué principios se pueden observar? ¿Cuál es la manera, por ejemplo, de comunicarse entre ellos? ¿Cómo resuelven las dificultades? Marvin nos dice trabajo en equipo, Adriana dice la unión hace la fuerza, así es. Y miren, el trabajo de equipo de ellos está articulado, organizado, fueron guiados por los líderes, ¿cierto? Las hormiguitas, los insectos, todos tenían claro cuál era el objetivo que se esperaba, cuál era el trabajo que se estaba orientando a realizar. Y la forma en la que se comunicaban era una forma clara, precisa, concreta. ¿Cómo vieron ese proceso de resolución de conflictos? Liliana, la comunicación con respeto y cada líder se encargaba de guiar en su equipo de trabajo, mucho trabajo en equipo. Así es, Liliana. Por ejemplo, la orientación para llevar a cabo. Adriana nos dice también, tienen un objetivo, plantear una estrategia y hacer una buena coordinación hasta cumplir la meta. Así es. Y a mí me llama mucho la atención y me parece relevante la manera en la que resuelven los conflictos. Miren, de alguna forma, ay, eso no me pasa. De alguna forma, cómo llevan a cabo la resolución o cómo guían el proceso donde cae una hoja y desequilibra como que no, ya no está en la línea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo resolvemos? Y muchas empresas pasan por situaciones de crisis en las que sus colaboradores se asustan y dicen, bueno, se nos va a acabar el trabajo, la empresa está en crisis, entonces vamos a perder nuestra estabilidad laboral, mejor yo voy renunciando de una vez y me voy ubicando en otro lado.
porque yo siento que no vamos a alcanzar ese logro, porque la empresa no se va a volver a posicionar. Pero si hay una persona que llegue, guíe y diga, no, miren, esta es la estrategia, lo vamos a hacer por este camino y probablemente nos vamos a volver como a encuadrar en el proceso. Adriana, la comunicación asertiva es fundamental en nuestras empresas, total, y creo que es el reto más grande, porque a los seres humanos no nos han educado para comunicarnos. Si bien yo considero que la comunicación es la que nos ha permitido logros, grandes avances, logros en el tiempo, y gracias a la comunicación es que hemos sobrevivido como especie, porque no somos ni los más fuertes, ni los más peligrosos, entre comillas, por así decirlo, para sobrevivir a lo largo del tiempo, pero realmente la comunicación es lo que nos ha permitido co-crear mundos, espacios para sobrevivir como especie. Entonces, este es uno de los aspectos que, como dice Adriana, es fundamental y debe desarrollarse y debe llevarse a cabo en ese fortalecimiento dentro de la cultura organizacional para incluso que permanezca un clima laboral saludable. Cuando el clima laboral se me afecta, la producción se me afecta, el desempeño laboral. Si yo estoy en un equipo donde los 5 no se hablan y deben de ejecutar siempre una tarea juntos, va a ser un desastre completo. Entonces, con base en eso, quiero darles a conocer la teoría de los 6 sombreros de pensamiento. Esta fue dada a conocer por el escritor y psicólogo Edward de Bono. Me parece una teoría muy interesante, la conocí hace por ahí 5 años cuando me encontraba haciendo mi pregrado y me pareció muy interesante. Siempre voy a recordar esa clase porque me parecía que lo resume todo y que incluso parte de esos aspectos que nosotros como seres humanos deberíamos desarrollar para fortalecer. Sí, Adriana, también coincido en que es muy buena. La verdad, sí, siempre me ha gustado como utilizarla, aunque hay personas que dicen, no, ya debemos de actualizarnos, pero siento que a través de la historia, si vayan saliendo más teorías, esta puede ser objeto de estudio, de análisis y de complementariedad a lo largo del tiempo, porque pues tiene en cuenta lo que somos los seres humanos. Somos sentimientos, cognición y comportamiento, y bueno, eso lo recopila de alguna forma. Entonces, esos 6 sombreros nos hablan de que tenemos un sombrero blanco que refiere los hechos, recopila información con la que analiza y resuelve el problema. Y básicamente los seres humanos estamos todo el tiempo recibiendo información de nuestro entorno y de nuestro interior sobre nuestros estados, sobre el estado de nuestro organismo, sobre nuestras preocupaciones. Entonces, con base en cómo estemos, cómo analicemos ese entorno, es que asimismo vamos a tender a resolver las situaciones que se nos presenten. Sentimientos, expresa sensaciones y sentimientos sin justificar o argumentar. Ese es el cerebro rojo. El cerebro verde, el sombrero es el verde, nos habla de la creatividad, explora nuevas percepciones y conceptos. El sombrero amarillo pone el foco en los beneficios y las oportunidades. El sombrero azul define los objetivos del problema, establece las reglas y evalúa los resultados. Y el sombrero negro, el juicio, se enfoca en los inconvenientes y identifica los posibles riesgos. Recuerdo mucho a la docente Laura cuando nos daba a conocer esta teoría tan interesante y de alguna forma hablábamos de que pueden ser diferentes personas las que usen cada uno de estos sombreros. Encontrar a una persona que tenga como ese equilibrio en todas estas situaciones, como que no, es que a nivel cognitivo él encuentra fácilmente las soluciones y sus emociones las sabe gestionar para llevar a cabo la resolución de un conflicto. Creo que aún todos los seres humanos estamos en ese proceso porque considero que no somos un producto terminado, sino que estamos en esa constante evolución. Pero qué bueno que como empresa podamos formarnos y fortalecernos en estos aspectos. Cuando yo logro poner en balance esas emociones, cuando soy capaz de llevar a cabo un proceso de análisis teniendo un juicio objetivo, siendo consciente de esas creencias irracionales o pensamientos distorsionados o disfuncionales que pueden llegar a aparecer, pues fácilmente voy a llegar al análisis de ese problema, a encontrar ideas creativas y todo eso parte de tener las funciones ejecutivas que hace un par de días hablábamos, de funcionamiento ejecutivo conectado con la flexibilidad cognitiva, la resolución estratégica de conflictos, el yo poder analizar con base en una objetividad
propia de un diálogo interno positivo, que aquí lo conecto, a veces es muy difícil desmontar esas creencias irracionales cuando están tan arraigadas y cuando de alguna forma ha sido nuestro estilo de ver la vida. Entonces, la idea es poder llegar a este proceso. Estas preguntas son importantes dentro de las fuentes bibliográficas que encontramos. Preguntarnos esto con base en los 6 sombreros nos puede llevar como a desarrollar esas habilidades. Entonces, si lo vemos desde el sombrero blanco, ese proceso que necesitamos para llevar a cabo la recopilación de la información y analizarla para llegar a resolver conflictos nos dice cuáles son las normas y valores establecidos en la empresa, situación, encontrar, analizarla, debo partir de con qué cuenta la empresa, cuáles son esas herramientas. Entonces, ahorita hablábamos, cuáles son esas normas establecidas dentro del manual de reglamento interno de trabajo, cuáles son los valores que rigen, qué políticas e instituciones están establecidas. Hay muchas empresas que ya han sido certificadas de pronto con ICONTEC, otros procesos de certificación que tienen establecidos sus procedimientos muy claros. Y yo siento que eso tiene un pro y unos contra también, porque a veces pues se sigue repitiendo el mismo error, porque posiblemente el procedimiento esté documentado de esa manera y no se ha llevado como un análisis arduo para transformarlo. Y por eso ahorita hablábamos de qué bueno que existan líderes propositivos también, porque se trata de salir a veces un poco de esa cuadrícula en la que estamos. ¿Qué datos reflejan la percepción de los empleados sobre la cultura? Encuestas, indicadores de desempeño. Los indicadores siempre van a ser esa guía para yo alcanzar ese logro. Y muchas veces los indicadores establecidos hacen parte de la cultura. Es como que estos siempre van a ser los indicadores, incluso eh, en los procesos de calidad, de auditoría interna y demás, pues los indicadores ya están establecidos y son los que se evalúan cada 6 meses, cada año. ¿Cómo se sienten? Bueno, si nos vamos ya al sombrero rojo, que nos habla de sus sentimientos, de ese balance, ¿cómo se sienten los empleados respecto a los valores de la empresa? Acá empezamos a hablar también de ese clima laboral. Resulta que yo la semana pasada observé que X persona hacía sin decirle cosas a este otro compañero, el líder se dio cuenta y no pasó nada. O no, hace poco un colaborador me decía que también está que X compañera siempre cuando estábamos haciendo actividades laborales se enferma y sale y se va y nos deja a nosotros con el trabajo. Entonces yo le decía, bueno, pues antes de entrar a juzgarla, ve, comunícate directamente con esa compañera, cómo se le puede ayudar eh, y si se puede tener una conversación con ese líder para que tome acción, para que le hagan un seguimiento, porque seguramente debe estar pasando por un proceso. No, es que ya le hemos dicho, ya se ha hecho, pero no, entonces no nos parece justo, no nos sentimos cómodos. Entonces aquí todo esto comienza a generar el clima laboral, por lo que empiezan también unos juicios de valor, unos preconceptos frente a, es que yo, como si a pesar de las situaciones que tengo, resuelvo y hago y demás. Entonces, ¿qué emociones predominan en el ambiente laboral? Confianza, estrés, motivación. Entonces, cuando esto se vuelve repetitivo en el tiempo, era un grupo como de 6 personas y decían, es que no más, o sea, no queremos más, ya le hemos dicho que le ayudamos, le hemos dicho que debe comenzar acompañamiento terapéutico, pero ella no lo quiere hacer, entonces tenemos que seguirlo soportando, tenemos que seguir haciéndolo de ella. Entonces, todo esto me empieza a impactar de alguna manera si yo como líder del proceso, como empresario, no tengo un plan de acción para gestionarle a ese equipo de trabajo unas soluciones. Existen tensiones emocionales o conflictos relacionados con la cultura. Entonces, ¿cómo se resuelven los problemas en esta empresa? ¿Qué estrategias se tienen? Cuando no hay un cumplimiento de lo establecido a nivel laboral, ¿cuáles son las acciones a seguir? ¿Cuál es el seguimiento que se le realiza a ese colaborador? El cerebro negro, entonces, nos habla de ese juicio. Enfócate en los inconvenientes y en identificar los posibles riesgos. Aquí hablamos principalmente, lo ven es como que es la persona que siempre se enfoca únicamente en lo negativo. Entonces, es esa personita que cuando hay alguna situación empieza, no, eso no lo vamos a resolver, eso ya no se pudo, eso hay que dejarlo así. ¿Y qué preguntas podemos hacer? ¿Qué aspectos de la cultura pueden estar limitando el desempeño o la innovación? A veces pasa mucho esto en algunos grupos donde ya se siente que no va a haber cambios, como que no, acá siempre es lo mismo, ya lo dejamos pasar por alto.
aquí nada va a cambiar, eso de transformaciones, no, eso cada año vuelven y sacan 5 colaboradores o no, aquí la gente ya está cansada del comportamiento de X persona, entonces ya uno sabe que la gente aquí entra nuevos y duran 1 o 2 semanas y vuelven y salen. Todo eso pues va empezando a impactar también incluso ese sentido de pertenencia por el lugar. Existen valores que se contradicen con las prácticas reales, por eso ahorita yo les hablaba, la coherencia es fundamental del jefe, de los líderes, de lo que proyectan. Existen valores que se contradicen con las prácticas reales. ¿Qué sucede si no se ajustan los valores culturales a los cambios externos? Esas son algunas preguntas que es importante hacerse para autoevaluarse como empresario, como organización, como equipo de trabajo y revisar si cuáles son las respuestas que estoy dando a ellas y qué impacto esto podría tener a futuro. Amarillo, entonces hablamos de pone el foco en los beneficios y las oportunidades. Tenemos esa personita que llega como a equilibrar y yo creo que lo más seguro es que en los equipos de trabajo tengamos estas diferentes personas que se caracterizan por estos estilos de comportamiento. Si bien los seres humanos nos movemos según la situación, yo creo que en todos esos tipos de sombreros a veces somos los creativos, a veces los positivos, a veces los negativos, a veces los racionales ante ciertas situaciones, según como las experiencias de vida que hayamos llegado a tener a lo largo de nuestras vidas. ¿Qué fortalezas tiene la cultura actual? ¿Cómo los valores organizacionales fomentan la motivación y la cohesión? ¿Qué oportunidades pueden aprovecharse basándose en la cultura existente? Ese pensamiento creativo, ¿cómo podemos fomentar una cultura más adaptable e innovadora? ¿Qué iniciativas pueden introducirse para promover valores positivos? ¿Qué cambios estructurales o simbólicos serían necesarios para revitalizar la cultura? ¿Cómo estructuramos el análisis y las acciones para evaluar y transformar la cultura? ¿Qué pasos debemos seguir para implementar cambios en la cultura organizacional? ¿Qué roles debe desempeñar el liderazgo para guiar el proceso? Yo creo que estas son preguntas que deberíamos de realizarnos cada día para autoevaluarnos. Son procesos que se pueden ir llevando poco a poco. Yo a la semana puedo generar una jornada itinerante, no sé, llamémosla, de salud mental frente al foco de transformación organizacional, de autoanálisis para la conexión empática con el otro. Bueno, tantas preguntas que nos lleven a autoevaluarnos. La transformación de una cultura organizacional va a aportar a la definición clara de visión y valores, capacitación y liderazgo cultural, revisión de políticas y prácticas, reconocimiento y esfuerzo positivo, todo esto conectado con bienestar laboral. Mañana profundizaremos un poco, creo que es mañana que está este tema, sobre el mismo. Mejora el clima laboral, fomento de la comunicación abierta, ahora lo decíamos, esa comunicación que debe basarse en principios de transparencia, de respeto, de empatía, de escucha activa hacia el otro, programas de bienestar instaurados, socializados y formalizados con los colaboradores. Uno muchas veces va a las empresas y le dicen, sí, no, es que acá hacemos esto y esto por el colaborador. Ellos saben que tienen el 10% de descuento en la óptica donde les entregan las gafas, que se les da un bono si entran a estudiar, que se les da un kit a inicio de año para los hijos, pero no todos lo saben. Y si esto no hace parte, por ejemplo, del proceso de inducción, si yo no tengo mi carpetica de bienestar laboral, donde sepan incluso quién es el encargado, venga, cuál es el protocolo a seguir, pues yo no voy a saber. O si me doy cuenta de que se lo dan a alguien, ay, a mí nunca me han dado eso, yo llevo acá 10 años trabajando y yo no sabía de ese beneficio, ¿cómo así? ¿Eso desde cuándo? Puede conllevar también una afectación de las relaciones. Mejoran las condiciones de trabajo. ¿Cómo impacta? Uno creería que no está conectado, pero realmente todos los procesos organizacionales no los podemos ver por aislados. Así como funciona nuestro cerebro en red, los procesos organizacionales también siempre uno va a impactar directamente al otro. Reconocimiento y retroalimentación viene conectado por cómo, cuál es el proceso instaurado para evaluación de desempeño, para plan carrera, para formación establecido dentro de esta empresa que se caracteriza por tener esta cultura organizacional y por solucionar o gestionar las situaciones de determinada manera. Entonces, bueno, básicamente esta es como la información que tenía para traerles el día de hoy. Quiero que en 5 minuticos, en 4 minuticos, escucharlos, que precisemos sobre alguna parte de estas frente a, por ejemplo, los sombreros que se llevan ustedes de esta primera charla. Les voy a ir compartiendo el link
se nos va el tiempo súper rápido. La idea es igual compartirles las memorias para que ustedes profundicen aquí. Básicamente lo que hacemos es entregar como unas puntualizaciones para que quien desee profundizar en ella me pueden igual también escribir. Les hacemos llegar pues como todo el material. Si desean mayor pues como información, libros y demás. Les recomiendo, por ejemplo, en estos aspectos también quienes estén interesados, los libros de Marta Ales, Chavenato, son muy interesantes. Ales me parece que tiene un compilado de varios libros muy interesantes, varios tomos, e incluso escucharla es maravilloso. Marisa Salanova también tiene unas charlas muy interesantes e incluso ella se fortaleció mucho en la pandemia a través de su página de YouTube. Hace publicaciones pues también bien interesantes para ir profundizando un poco en estos temas. Ustedes también ya cuentan con el link de recursos de Positiva, que también puede ser como un medio. Entonces, bueno, déjenme en una palabra escuchar los que se llevan desde el primer espacio. ¿Será que será muy difícil transformar esa cultura organizacional? Adriana, ayer a mí no me funcionó el link de inscripción para ti. ¿Hay algún inconveniente por no llenarlo? No, no, la verdad es como una forma de nosotros hacerle como seguimiento al proceso, pero igual voy a revisar, porque no sé por qué no te funcionó. Debe ser este el que enviamos. Voy incluso a mirar si de pronto hubo alguna falla acá. ¿Alguien más de pronto intentó realizarlo? Voy a mirarlo acá que sí haya estado bien. Yo acá ingreso y no hay como problema para ingresar como tal. No sé si algo lo intentas otra vez y miras a ver cómo te va. De pronto a veces la conexión, bueno, ese internet ha estado también un poco loquillo, entonces quién sabe qué pudo haber sido, pero mira que por ahora aquí me está dejando ingresar. Y si es el que se los envío por los correos también, el template de HTML, voy a mirar lo que creo que lo tengo acá también abierto, revisemos igual, a veces pueden haber fallas. Bueno, aquí también veo que me deja, inscríbete aquí. Sí, también me dejó ingresar como sin problema. No sé qué te pudo haber sucedido, Adriana. A veces estas plataformas son un poco complejas. Bueno, Adriana nos dice, la cultura organizacional es un tema álgido, es importante que los clientes hagan un curso de habilidades gerenciales, es bueno. Sí, totalmente, Adriana, coincido contigo. Incluso uno encuentra mucho material gratuito. Por ejemplo, Coursera es una página que me parece que da pues capacitaciones interesantes sin ningún costo. El SENA también cada vez creo que se está fortaleciendo más en este tema organizacional y son cursos virtuales de 40 horas cortos e interesantes. Y bueno, pues aparte que obtienen el certificado inmediatamente, no tiene ningún costo y pues es información confiable. Mm, pero bueno, básicamente pues esta era como la información que tenía para compartirles. Eh, Voy a parar la grabación y a las 3:05 estaríamos dando inicio nuevamente a este otro espacio. Los invito a que me regalen